La pregunta, si Dios existe y es amor, ¿por qué hay maldad y tanto dolor en el mundo? Es probable que te hayan cuestionado o quizás tú mismo sientes que no entiendes por qué sucede esto. Quiero invitarte para que estudiemos la lección número 7 con el título El problema del mal. Quédate y juntos descubramos la respuesta a muchas de las preguntas que se nos presentan y además comparte y dale me gusta a este video para que muchos puedan conocer mucho más del Señor. Vamos a pedir la bendición a nuestro Señor por este estudio que vamos a realizar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la vida, por esta oportunidad que nos das una vez más de estudiar la lección número 7. Queremos suplicarte, Señor, tu compañía, tu dirección. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y podamos, Señor, a través de este estudio poder descubrir y a la vez poder tener respuesta a muchas de esas preguntas que surgen a veces en nuestra mente. Te pedimos tu compañía, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita para recordar en esta semana aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, y dice así: Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios que es perfectamente bueno y amoroso? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento en el mundo? Es alguna de las preguntas que surgen. Lo que hay que decir es que el mal es una consecuencia del libre albedrío que Dios dio a los seres humanos. Dios le dio instrucción clara a Adán y Eva, pero ellos eligieron desobedecer. Es decir, el pecado entra al mundo como resultado de esa decisión, lo cual establece una naturaleza que no existía, ahora es la naturaleza caída en este mundo. Aunque la Biblia no explica de manera completa el misterio del mal, revela que el mal no es obra de Dios, sino que tiene un origen en el abuso del libre albedrío por parte de los seres humanos. Allí está incluido Lucifer, Adán, Eva y todos los demonios. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos con referente a esto. Para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no pueden explicar. Bueno, aquí la cita es clara que esto es un misterio. Sin embargo, podemos descubrir algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el sufrimiento y el mal pueden hacer que muchas personas duden de la bondad de Dios o cuestionen su existencia. Sin embargo, la Biblia enseña que el sufrimiento no es el fin de la historia. En Romanos 8:28 dice Pablo que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Y esto sugiere que incluso a través del mal y el sufrimiento, Dios a veces manifiesta o permite su propósito de redención. En 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo habla del sufrimiento presente como leve y momentáneo, en comparación con la gloria venidera que Dios preparó para sus hijos, que va a ser eterna. Y aunque el mal tiene un impacto real, no tiene la última palabra en la historia de la humanidad. Es decir, no todo está acabado, hay esperanza, porque todo lo malo que ha sucedido han sido decisiones equivocadas que como seres humanos y también Lucifer, Satanás, ha tomado. Y todo eso ha desenvuelto todo un problema grande a través de toda la historia. Y por eso Dios tiene que dar soluciones, dar oportunidades y a veces dar la oportunidad de que el ser humano caiga, se resbale, y Dios lo permite, no porque Él quiera, sino porque es la forma en que el ser humano se puede dar cuenta de la necesidad que debemos tener de Dios. Por eso Dios desea que en esta lección de esta semana podamos comprender muy bien las consecuencias de nuestras decisiones y lo que ofrece Dios a pesar de nuestra mala decisión. En la lección del domingo, ¿hasta cuándo, Señor? En este día de la lección entenderemos que el problema del mal es una experiencia humana universal, no solo de un grupito en especial. Y también vemos cómo los personajes bíblicos enfrentaron situaciones similares de dolor y frustración debido al mal y al sufrimiento.
Veamos, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 30, versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job 13:22 también dice, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Job expresa su preocupación porque en lugar de recibir lo que esperaba, fue recibido por el mal y la oscuridad. Y esta descripción ilustra el desconcierto de quienes, a pesar de hacer lo correcto, a veces ven llegar el sufrimiento en lugar de la recompensa. Y creo que eso nos ha pasado muchas veces, porque es interesante notar que muchos cuestionan a Dios y muchos en la antigüedad cuestionaron a Dios y la bondad de Dios. Por eso recordemos también lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Salmos 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí se ve cómo los israelitas cuestionaban la justicia de Dios. Y eso así como hoy vemos que muchas personas cuestionan a Dios, preguntan dónde está Dios, por qué Dios no está, por qué Dios no tiene misericordia, por qué Dios permite el mal. Al igual en el tiempo de los israelitas, de los judíos, sucedía exactamente lo mismo. Y ellos decían que los malhechores agradaban a Dios y que prosperaban porque Dios los permitía. Y esto refleja una visión errónea de que Dios aprueba la maldad por el hecho de que los malvados parezcan tener éxito. Estos versículos muestran que la experiencia del mal es real y es dolorosa para los justos. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, los fieles han cuestionado la presencia y la justicia de Dios cuando enfrentan el mal. La Escritura no oculta estas dificultades, sino que también las presenta de manera honesta, dándonos un modelo para expresar nuestras quejas, nuestras dudas a Dios. En el Salmo 73, versículo 3 al 5 también aparece allí. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí se ve cómo el salmista se lamenta de la prosperidad de los malvados que viven sin problemas a pesar de sus malas acciones. Sin embargo, a medida que se reflexiona, entiende que este aparente beneficio de los malvados es temporal y que al final la justicia de Dios prevalecerá. Dios permite que los malvados prosperen por un tiempo, pero su juicio se cumplirá en el momento oportuno. Así que es importante que nosotros entendamos que la Escritura enseña que el sufrimiento de los justos no es inútil, ya que Dios lo usa para perfeccionarlos. Como se ve, por ejemplo, lo que ya leímos en Romanos 8:28, que todas las cosas que pasan a los hijos de Dios son para un bien. El sufrimiento también puede ser una prueba de fe, como en el caso de Job. Sin embargo, es importante recordar que la prosperidad de los malvados es solo temporal y que la justicia de Dios será realidad en su tiempo perfecto y será mejor. Es decir, Dios tiene cosas más grandes que lo que pueden tener los malvados, la prosperidad aparente que tengan los malvados en este mundo. Y es difícil, incluso esto nos lleva a cuestionarnos, ¿por qué Dios permite que los malvados, los que cometen delitos, los que hacen cosas que no son legales, entonces prosperen, tengan dinero, puedan viajar y tengan tantas cosas? Y uno que es hijo de Dios, que es fiel a Dios, que hace todo por obedecer al Señor, ¿por qué no recibo esto? Bueno, esto sucede también porque Dios permite que el malvado prospere, pero al final tendrá su recompensa. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó desde la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito refleja el profundo sufrimiento que experimentó el Señor al ser separado de su Padre debido al pecado que todo el mundo tenía y que Él cargó. Ahora, Jesús en ese momento lleva sobre sí el peso de la maldad del ser humano, el cual es tan grande que experimenta una aparente separación entre Él y el Padre. Aunque Jesús experimentó la sensación de abandono y de separación en ese momento,
también estaba cumpliendo con el plan de redención que el Padre había establecido, tomando sobre sí ese castigo por el pecado de la humanidad. Y ese mal no tuvo la última palabra, ya que después vino la victoria sobre el pecado y alcanzó a través de la resurrección de Jesús cómo Él pudo completar la obra de salvación y darnos a nosotros la seguridad de que a través de su sacrificio y de su resurrección ahora tenemos la victoria sobre el pecado. Es decir, en medio de todo esto, el mal fue derrotado. La cruz, aunque marcada por sufrimiento, también es el lugar donde la victoria sobre el mal y el pecado es asegurada. Cuando pienses que sufres por el mal, recuerda que Dios mismo tuvo que padecerlo para vencerlo. Hoy nuestra atención no debe estar en el mal, sino en la victoria. El mal es temporal, pero la victoria sí es eterna. No te desanimes si el mal viene, porque Cristo ya venció y tú eres más que un vencedor si te aferras y sigues firme en el Señor. Aunque no siempre podemos ver el cumplimiento inmediato de todas las promesas y la esperanza que tenemos, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Cristo, a través de su sufrimiento y de su muerte en la cruz, nos ha garantizado nuestra victoria final. Al igual que Jesús, nosotros también podemos confiar en que el cumplimiento de nuestras esperanzas es seguro, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Por eso, hermano querido, la esperanza cristiana no se basa en lo que vemos, sino en lo que Cristo ya ha hecho y en la promesa de que Él regresará para poner fin al mal una vez por todas. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal es un misterio doloroso y es un desafío para la fe. Pero la Escritura nos muestra que tanto los justos como los injustos han luchado con este problema a lo largo de toda la historia. Sin embargo, amigo querido, podemos encontrar esperanza en el sacrificio de Cristo, quien asumió el mal en su propio cuerpo, venció al pecado y la muerte y nos promete la victoria final. Y cuando Él regrese, enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de sus hijos y nos dará la victoria. Por eso, hermano, aunque parezca difícil, aunque parezca que el pecado tiene la victoria, ten presente que eso es momentáneo, que la victoria nos la dará Cristo Jesús y será eterna. En la lección del lunes hay muchas cosas que no conocemos. En esta lección entenderemos que aunque hay muchas cosas que no sabemos o no entendemos, debemos confiar en la bondad y la sabiduría de Dios, sabiendo que el mal será resuelto en su momento, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor. El libro de Job, capítulo 38, versículo 1 al 12 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Dios aquí no responde directamente a las preguntas de Job sobre el sufrimiento y el mal, sino que le pregunta sobre su comprensión del universo, de la creación y de las leyes que gobiernan todo lo que existe. Dios aquí le recuerda a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y este enfoque subraya la limitación humana en cuanto a la comprensión del vasto plan de Dios. El sufrimiento y el mal son parte de un conflicto cósmico más grande que va más allá de nuestra comprensión humana. La respuesta de Dios que se le da a Job subraya que aunque no entendamos todo, debemos confiar en que el Señor tiene un propósito y que no podemos juzgar por lo que no vemos.
la perspectiva de la eternidad y la resolución final del conflicto entre el bien y el mal son claves para entender que el sufrimiento humano no es algo que no podemos comprender completamente. La respuesta de Dios a Job muestra también la profunda limitación humana. Aunque Job había sido fiel y había sufrido profundamente, su comprensión sobre las razones del mal y el sufrimiento eran muy limitadas. Dios le pide a Job que se reconozca como alguien que no entiende todas las complejidades de la creación y de los planes que Dios tiene. El libro de Job, capítulo 42 también, versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aquí Job ya reconoce que es un ignorante y toma la actitud correcta que debemos tener ante el sufrimiento y el mal. Y es que debemos tener humildad. No siempre entenderemos las razones detrás del sufrimiento, pero debemos confiar en que Dios es soberano y bueno. Sabes, mira, los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el panorama completo del conflicto cósmico. Nosotros como seres humanos solo vemos una pequeña parte de la obra de Dios y no podemos comprender completamente su sabiduría. Por eso es importante la fe, porque es esencial para enfrentar el mal y debemos confiar en que Dios tiene el control y que el mal será finalmente erradicado. Sin embargo, vivir con preguntas sin respuestas es uno de los mayores desafíos que tenemos los seres humanos, porque no siempre vamos a tener respuestas claras. Ahora, a veces surge la pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Debemos confiar en la bondad de Dios o debemos creerle a la ciencia? Y esta es una de las grandes lecciones que Job aprende. No todo se entiende, pero el confiar en Dios sigue siendo la respuesta. No tenemos todas las respuestas sobre el sufrimiento y por eso debemos confiar en Dios. Y Él sí tiene un propósito y Él, a la medida que va pasando el tiempo, nos lo dará a conocer. Ahora, si buscamos la fe, la humildad y confiamos en la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo, podemos mantenernos firmes al final, poder recibir una respuesta, una recompensa por nuestra fidelidad y nuestra perseverancia. Hermano querido, quizás tú tengas muchas dudas. Muchas de esas dudas las podemos responder a la luz de la palabra de Dios. Pero tratar de comprenderlo todo, siempre habrá una limitación. Nuestra mente no está lista, preparada para recibir la respuesta. Por eso es mejor guardar allí esa pregunta, esa duda, y no dejar que esa duda me lleve a cuestionar a Dios. Más bien, cuando estemos en el cielo, allí puedes preguntar todo y se te mostrará de una manera más amplia la respuesta que aquí en la tierra quizás no entenderíamos. Por eso es importante prepararnos y en el evento glorioso de la venida del Señor Jesús podremos empezar a comprender muchas cosas. Entenderemos también el plan maravilloso de Dios al permitir tantas cosas que no nos parecían, que no parecían justas, pero que Dios lo hizo porque había un plan. Por eso, preparémonos. Y es importante que nos preparemos, porque aunque no tengamos respuesta ahora, la tendremos en la eternidad. La lección del martes: el teísta escéptico. En esta lección revisaremos las perspectivas humanas para con la forma de ver a Dios de manera equivocada. Para ello recordaremos lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios declara que sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, lo que nos recuerda que nuestra visión limitada de la realidad no es suficiente para comprender todos los aspectos del plan que Dios tiene. Aunque enfrentemos el mal o el sufrimiento, debemos confiar en que Dios tiene una razón válida para cada cosa, aunque no podamos entenderla ahora. Por eso es importante confiar. Ahora, la sabiduría de Dios es tan infinita y es tan difícil de comprender que aunque el sufrimiento parece injusto, en el momento debemos confiar y en que Él estará permitiendo que se lleve a cabo ese plan divino, que en última instancia resultará en la erradicación del mal y el sufrimiento. Aunque el mal existe ahora,
está permitido en el contexto de la libertad humana, dado en este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. La resolución final y la respuesta final ocurrirá en el juicio, y la segunda venida de Cristo será una manera en que empezará a darse la recompensa a los justos y posteriormente se dará el castigo a los impíos. Mientras tanto, mientras esperamos, debemos vivir con fe, reconociendo que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Aquí se hablaba en esta lección acerca del teísmo escéptico, y esto nos invitaba a reconocer que aunque no entendamos las razones detrás del mal, Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace. Aunque no podemos ver todos los detalles del plan de Dios, debemos vivir con la esperanza de que Él está trabajando para el bien de sus hijos. Nosotros como cristianos no estamos exentos del sufrimiento, pero siempre debemos recordar que Dios tiene control y que al final el mal será erradicado. El Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El salmista aquí se siente desconcertado por la prosperidad de los malvados, pero encuentra consuelo al reconocer que hay un juez justo que traerá justicia en su debido tiempo. Es probable que por doquier veamos lo mismo que veía el salmista y nos parezca incluso hasta injusto porque somos fieles a Dios y guardamos su palabra, la predicamos, y esto nos puede llevar a sorprendernos porque al ver la condición económica, familiar, social, llegue a ser para nosotros una de las formas de dudar de Dios. Y allí veamos a los malos, aunque no podamos comprender, entendemos que a veces el malo prospera, avanza, tiene dinero, tiene riquezas, y al quizás compararnos no comprendemos completamente el sufrimiento en este momento. Pero es aquí donde el juicio de Dios pondrá fin a todo mal y traerá justicia a quienes han sufrido. En el santuario, allí en el santuario celestial se celebra o se realiza o se lleva a cabo el juicio de manera justa, y cada caso será resuelto según la voluntad divina. Y pronto recibirá cada quien su recompensa. Ahora, aquí la invitación es a que nuestra recompensa no se dé por méritos humanos o por lo que el ser humano pueda decir. Más bien, que, como dice la palabra de Dios, sea entregado para nosotros una corona de vida y la oportunidad de vivir y estar con el Señor por siempre. Junto a nuestro Salvador podremos estar eternamente. Que ni los espinos de este mundo ni las cargas de la vida ahoguen nuestra esperanza de la salvación. La lección del miércoles: la defensa del libre albedrío. En esta lección veremos cómo es importante entender el libre albedrío y lo que implica tenerlo. Veamos y recordemos la instrucción del Señor en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay algo muy importante que entender. El amor verdadero requiere libertad. La obediencia forzada no es compatible con el carácter de Dios. Quien desea que sus criaturas le sirvan por amor y confianza, es ahí donde Dios tiene que permitir la libertad. Si Dios hubiera creado seres sin capacidad de elección, no existiría el amor verdadero ni la justicia. Por eso Dios nos ha dado esta oportunidad, y Dios al principio muestra la instrucción clara a Adán y Eva. Les dio la posibilidad de elegir obedecer o desobedecer. Este mandamiento evidencia que tenían libre albedrío, pues una prohibición carece de sentido si ellos no hubieran tenido la capacidad de decidir.
Josué capítulo 24, 14 al 15 dice: Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué aquí recuerda al pueblo de Israel que la adoración y el servicio a Dios deben ser una elección deliberada, no una cuestión de costumbre o tradición. Aquí hay un llamado a abandonar las influencias del pasado, a decidir vivir para Dios, con un servicio auténtico y sin reservas. La decisión de servir a Dios es personal, pero Dios tiene bendiciones para la vida familiar, espiritual y en todo lo que hacemos si confiamos y ponemos nuestra vida en sus manos. Y este llamado de Josué es aplicable a nosotros hoy, porque también nos invita a reflexionar sobre quién o qué ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Pero la capacidad de elegir es fundamental para nuestra relación con Dios, porque sin libre albedrío seríamos como robots. Por mucho que se parezca y hasta lo sobrepase un robot al ser humano, carece de la autenticidad y el afecto real que nosotros tenemos. Isaías 66:4 dice: También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie me respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios muestra que hizo un esfuerzo por llegar a su pueblo. Los invitó a arrepentirse y les invitó a regresar a Él, pero ellos no respondieron. Y esa falta de respuesta muestra una actitud de indiferencia y desinterés por la voluntad de Dios. Y este es uno de los mayores pecados, rechazar las advertencias de Dios. Sabes, apreciado amigo, Dios continuamente llama a su pueblo a arrepentirse. Pero cuando las personas rechazan su voz y deciden ignorar sus advertencias, están eligiendo caminar por el camino de la perdición. El hecho de que no le respondamos a Dios, el hecho de que posterguemos, ya le estamos diciendo a Dios que no. O es a Él o es contra Él. El rechazo aquí, hermano querido, del llamado divino lleva a la pérdida de la gracia de Dios y a la consecuencia del inevitable camino de la desobediencia. Cuando las personas insisten en vivir en pecado y desobedecer eventualmente, constantemente, experimentan las consecuencias de su elección. A menudo, estas consecuencias son un resultado directo de no haber escuchado la voz de Dios y de seguir el mal camino. Dios subraya que además de rechazar su llamado, su pueblo ha decidido activamente hacer lo que es malo y lo que es malo a sus ojos, eligiendo incluso lo que Él aborrece. Y esta es una clara expresión de rebelión y de desdén hacia la voluntad divina. La humanidad tiene la responsabilidad de hacer elecciones sabias y cuando se escoge lo que desagrada a Dios, se aleja de la vida. Nos alejamos de la bendición que el Señor nos ofrece. Y la verdadera sabiduría radica en elegir lo que agrada a Dios y no lo que le desagrada. Cuando hacemos lo contrario, cuando nos vamos en contra de Dios, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando vamos en rebeldía, cuando hacemos lo que aborrece Dios, no esperemos nada bueno. Ahora tú dirás, yo no voy a una iglesia, pero yo tampoco ofendo a Dios. Pues sencillamente, si no decides por Dios, si tampoco dices que haces mal, pues estás en un sendero de tu camino, de tu sabiduría, de tu propio concepto, de tu propia descripción de lo que parece que es bueno. Y sabes, eso es malo, porque no estás haciendo lo que Dios dice. Ahora, Dios no te obliga, Dios deja que tú decidas. Si decides el camino de la verdad, el camino de la obediencia, el camino de Dios, pues allí vas a tener al final una recompensa, la vida eterna. Pero si tomas el camino equivocado, siguiendo a Satanás, siguiendo las costumbres de este mundo, siguiendo la mundanalidad y la banalidad de este mundo, pues sencillamente te estás yendo por un camino equivocado. Ahora, tú dirás, pero es lo que me gusta, es lo que me agrada. Claro, hay muchas cosas que el pecado muestra, Satanás muestra y son bonitas, son agradables, pero no te llevan por el camino correcto.
Pero también te puedes ir por el camino donde crees que todo lo que dices, lo que haces, está bien. Y por eso dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el camino al final es camino de muerte. Hermano querido, hay muchas formas de cómo irse de Dios. Y es fácil irse del camino de Dios, porque Satanás plantea todo lo malo. Y mira, el camino de Dios o la obediencia a Dios es 100%, es completamente, es totalmente. Dios no pide una parte, Dios pide todo de nosotros. Por eso si nos vamos a desviar, nos podemos desviar con el 90% o el 99% de obediencia. Tú puedes decir, yo obedezco 99 cosas bien o 99% de todo lo que hago está bien. Solo hay un porcentaje muy pequeño de mal y es que me gusta y es que me agrada y es que me parece que está bien. Sabes, ya te estás perdiendo porque Dios pide todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero cuando dejas un porcentaje para ti, queriendo hacer lo que tú quieres, puedes obedecer a Dios el 99%, el 70%, el 80%, el 50% o el porcentaje que quieras. Si no es el 100%, del 99 para abajo, te estás perdiendo. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que tú quieres. Y cuando tú haces lo que tú quieres o lo que el mundo quiere, lo que Satanás quiere, pues no le estás entregando la totalidad de tu corazón y de tu vida. Y es necesario, apreciado amigo, si queremos ir al cielo, si queremos ir al reino celestial, si queremos estar en la eternidad, entregar todo a Dios. Porque imagínate tú en el cielo diciéndole, Señor, yo le prometí a usted el 99%, el 90% de mis capacidades, de todo lo que soy. Pero un porcentaje era para mí, para amar el pecado, para hacer esto malo. ¿Sabes? No vas a ir. Es una triste noticia, pero es real. Dios quiere el total, lo completo de nuestra vida. Por eso, hermano querido, debemos esforzarnos en hacer que mi vida sea de Dios. Que el Señor me ayude a que el querer como el hacer por su buena voluntad sean de acuerdo a lo que Él quiere. Por eso, para eso, también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No podemos por nuestras fuerzas, somos incapaces. Por eso el Señor nos promete darnos el querer y el hacer de lo que Él quiere. Por eso, apreciado amigo, que Dios nos ayude. Es una lucha diaria, porque el pecado está por todas partes acechándonos y se muestra lo más de agradable y bonito, pero es un camino de muerte. Cuidemos nuestros pasos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, las avenidas del alma, cuidémoslas. Porque a través de ese camino, a través de cada uno de nuestros sentidos, Satanás se quiere meter y nos quiere destruir. Por eso elijamos a Dios, que en Él hay oportunidad de eternidad, de gozo completo, de amor completo y de todas sus bendiciones, no solamente aquí en la tierra, sino en todo lo que Él promete en el reino celestial. La lección del jueves, amor y maldad. En este estudio reflexionaremos sobre el profundo vínculo entre el amor y el libre albedrío y el mal. A través de las Escrituras entendemos que Dios, en su infinita sabiduría, nos concede la libertad de elegir. Y aquí se permite el amor genuino, pero también introduce el mal como resultado del mal uso de la libertad. Y entonces tú dirás, ¿y aquí cómo es esto, pastor? Vamos a entenderlo. El deseo de toda la gente dice, la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras con el fin de que el mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Eso no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Mira qué interesante este texto, porque el amor no puede existir sin libertad. Si Dios hubiera diseñado a las personas sin capacidad de elegir, el amor no podría ser auténtico, ya que solo se puede ofrecer de manera voluntaria. El libre albedrío, aunque tiene la posibilidad de ser mal utilizado,
es necesario para que el amor exista en su forma más pura. Porque el amor por su naturaleza no puede ser forzado, como dice el texto. Dios siendo amor no podría crear seres que lo amaran sin la opción de elegirlo, porque esto iría en contra de la esencia misma de lo que es Dios, que es amor. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo recuerda que las aflicciones del tiempo que ahora tenemos, del tiempo presente, son temporales y no se comparan con la gloria que Dios tiene para todos nosotros. El libre albedrío, aunque nos lleva a decisiones equivocadas que traen sufrimiento, también tiene el potencial de llevarnos a un amor que es eterno con Dios, que será mucho más grande que la aflicción que podamos vivir en este mundo. Romanos 8:18 nos da una perspectiva que debe fortalecer nuestra confianza. Aunque no podamos comprender completamente por qué Dios permite el mal, debemos mantener nuestra fe en que el sufrimiento que ahora vivimos tiene un fin y que todo se hará nuevo a la medida que Dios lo vaya permitiendo. Apocalipsis 21:3 al 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal que vivimos ahora no es el final, pues hay una promesa que nos hace la palabra de Dios, una promesa de restauración y de perfección. Y este versículo refuerza la idea de que aunque el mal existe ahora, es solamente temporal y será erradicado al final cuando Dios y su pueblo habiten juntos sin más sufrimiento. El mal en el mundo es la consecuencia directa del mal uso del libre albedrío. Dios, aunque desprecia el mal, no lo elimina de manera inmediata porque, pues al hacerlo, también eliminaría la posibilidad del amor. Por eso el mal se permite temporalmente, no porque Dios le agrade o quiera, sino porque su erradicación prematura interferiría con el libre albedrío y con la confianza que se necesita para elegir amar. Este tiempo de sufrimiento, como dijimos, es necesario para la madurez espiritual de aquellos que eligen a Dios. Porque mira, el libre albedrío, aunque es un regalo divino que hace posible que el amor sea genuino, también abre la puerta al mal. A pesar de los sufrimientos actuales, la promesa de una gloria futura y la restauración de las cosas nos da esperanza. Dios no causa el mal, pero permite su existencia temporalmente para preservar el amor y la libertad. Y en medio de las decisiones que podamos tener, somos nosotros los culpables, somos nosotros los responsables de nuestras decisiones. Y en medio de este sufrimiento que vivimos en la tierra, debemos recordar que este no es el final. Es decir, el mal que hay en la tierra no es el fin de todo. Hay esperanza, porque la verdadera restauración viene de la mano de un Dios que siempre ha sido fiel y amoroso y dará recompensa a sus fieles. ¿Cuál es nuestra decisión ahora? ¿Cuál es nuestro camino? Aunque veamos el mal, aunque veamos malas decisiones, aunque veamos que el mal parece predominar, nuestra consigna debe ser que debemos ser fieles, obedientes a Dios en medio de tanta desobediencia, en medio de tanta maldad. Por eso es importante, apreciado amigo, que dejemos a Dios vivir en nuestra vida, porque de esa forma solamente podremos ser fieles. Y así como decía la consigna y la escritura que aparecía en las ropas del santuario allí del sacerdote, era santidad a Jehová. Dios espera eso de su pueblo y lo espera ahora. En este momento espera que su pueblo sea santo. En medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo de desobediencia, de perversidad, de inmoralidad, Dios espera un pueblo que sea santo. Santidad a Jehová. Porque somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y en medio de tanta, como digo, maldad y sufrimiento, Dios debe levantar un pueblo especial. Y ese pueblo se debe preparar ahora, ya. Y es el pueblo que representará a Dios, porque en medio de tanta oscuridad, Dios necesita a ese pueblo que sea luz, que sea ejemplo.
No nos parezcamos al mundo, porque no haremos la voluntad de Dios de esa forma. Solamente haremos la voluntad de Dios cuando buscamos ser como Él, perfecto, santo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino porque Dios hace a que su pueblo sea santo. La lección del viernes, que en esta ocasión es para estudiar y meditar, recordamos en este día la cita especial, esta cita que nos habla acerca del concepto del mal y el origen, tomando en cuenta la perspectiva ofrecida en el libro de Patriarcas y Profetas. Veamos lo que dice aquí la cita. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por el bien de todo el universo a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre más allá de todo cuestionamiento. El mal, aunque real, en nuestra experiencia diaria no refleja la naturaleza o el carácter de Dios. La sabiduría divina permite que Satanás desarrollara su rebelión para que el universo pudiera ser o ver las consecuencias del mal. Esta decisión de no aniquilarlo inmediatamente garantizó que todos los seres creados pudieran ver la verdad detrás de las acusaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Así el mal se convierte en una lección y una lección eterna para todo el universo, demostrando que la autoridad divina es justa y que su gobierno es el mejor y es el que busca el bienestar para todos. Ahora, la rebelión de Satanás permitió que todos los seres creados pudieran ver el mal en su verdadero rostro y aprender que la rebelión contra la autoridad divina solo trae sufrimiento. El sufrimiento humano es una parte del gran conflicto, pero Dios usa esta prueba para purificar y fortalecer a quienes son fieles a Él, enseñando la lección que no aprenderíamos de otro modo. Y aquí aprendemos algo, y es que hay momentos en los que debemos aceptar nuestra incapacidad para entenderlo todo. Pero no podemos perder de vista nuestra fe, que debe estar firme en la soberanía de Dios. En lugar de aferrarnos a nuestras preguntas sin respuesta, debemos aprender a confiar en que, aunque no comprendamos todo, Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas y un plan perfecto que no fallará. El mal y el sufrimiento en el mundo pueden desconcertarnos, pero Dios finalmente será vindicado y su justicia y su completa misericordia se dará. Debemos aceptar nuestras limitaciones y confiar en la sabiduría del eterno Dios que todo lo sabe, sabiendo que el sufrimiento tiene un propósito mayor que al final llevará a la restauración de todo lo que se ha perdido. En esta semana aprendemos, hermano querido, la importancia de aferrarnos al amor de Dios. Nuestras decisiones y el libre albedrío que Dios ha permitido nos lleva a amarlo a Él. Nuestras decisiones deben estar en dirección de Dios. Nuestras decisiones deben estar en hacer la voluntad de Dios. Y las decisiones del ser humano nos han llevado al fracaso y a la inmoralidad que vemos en este tiempo. Si algo o a alguien le tenemos que echar la culpa, primero es a Satanás y segundo a nuestras malas decisiones. Pero quiero invitarte a que en esta semana tú le digas al Señor, y no esta semana, sino siempre, le puedas decir y coloques allí en los comentarios la siguiente frase: Señor, tú eres mi elección. Que esa sea en nuestro libre albedrío siempre nuestra dirección. Señor, tú eres mi elección. Escríbelo allí en los comentarios y juntos elijamos servir al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Que esa sea nuestra consigna y que Dios nos ayude a seguir perseverando. Vamos a orar para finalizar esta lección. Querido Padre, te agradecemos porque tú nos has elegido primero.
Tú nos has creado, nos has redimido y a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado nos das una segunda, tercera y cuarta y todas las posibilidades que tengamos. Todavía, Señor, sabemos que hay un tiempo de gracia. Si hay alguien que está retirado, hay alguien que se ha ido de tus brazos, Señor, tráelo con amor y permite que esa persona reconozca de tu amor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y elegimos seguir a Jesús. Hoy te elegimos y te servimos porque tú, Señor, has dado todo por nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado hermano, que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Nos vemos en una próxima lección. Comparte y dale me gusta a este video. Que Dios te guarde.